91, después de hacerse rogar mucho, la verdad, nos dio a Mariano y a mí una larga entrevista. Pensábamos que iba a durar 1 hora, 2 horas, y estuvimos más de 4 horas y media charlando con él. Fue un hito, la verdad, en nuestra investigación, en nuestra cabeza, en nuestra vida. Y empezó ahí además una relación muy, muy fuerte, muy estrecha, de hacer muchas cosas juntos desde ese año hasta ahora. Estábamos empezando nuestra investigación sobre vanguardia artística y radicalización política en los 60, fundamentalmente en el 68, con Mariano. Y la verdad que el intercambio con Roberto fue deslumbrante, en el sentido muy revelador, muy inquietante también en las preguntas que nos devolvió. Y nada, y de ahí en más fue muy asidua la relación y el diálogo con él, ¿no? En el 68, Roberto, en mayo del 68 empieza el acontecimiento que había reemplazado el Premio Nacional de Itela, que se llamaba Experiencias. Se habían hecho en el 67 y se hicieron hasta el 69, una vez por año, experiencias donde en vez de un premio, un jurado y un dinero a repartir, un dinero a asignar al premiado, los artistas decidieron pedirle al Ditela que repartiera el dinero entre todos los convocados previamente para posibilitarles la producción de obra. Esto habla también de las condiciones de producción, ¿no? Eran todos artistas de clase media, que trabajaban de otra cosa, y no había un mercado de arte, mucho menos, digamos, dispuesto a considerar comprables este tipo de producciones, en lo más mínimo. Hoy se sacarían los ojos, creo, por algo de todo esto, pero hace ya 40 años eso era impensable, ¿no? Entonces todos los artistas trabajaban en otra cosa, no sé, Bonia era modelo de dibujo al desnudo, por ejemplo, o fotógrafo, no sé, eran editores, telefonistas, trabajos que pudieran tener a su alcance, digamos, y además producían arte y necesitaban recursos para producir arte. Entonces esa negociación con el Ditela hizo que pasaran a llamarse experiencias y que no hubiera ni jurado ni premiado, ¿no? Cambiaron un poco la modalidad radicalmente la modalidad de premio. Y en ese contexto, en el 68, primeros días de mayo del 68, se inauguró la Experiencia 68 con una serie de obras muy políticas y otras que no lo eran tanto. La obra de Jacobi particularmente aludía a Vietnam, pero también a las manifestaciones negras en Estados Unidos, con una foto de un manifestante negro durante el entierro de Martin Luther King que decía I am a man. Un manifiesto del que ahora les voy a leer un pequeño fragmento y una teletipo, acá sí, conectada a la agencia France Press, que emitía los cables que la agencia estaba dando a conocer en esos días, y sin que Jacobi lo hubiera podido prever de ninguna manera, en esos días aconteció el Mayo francés. Entonces los cables que la gente podía arrancar, leer y llevarse daban cuenta de la insurrección estudiantil y obrera en distintas ciudades de Francia en ese momento, ¿no? Fue una conexión bien directa entre el Mayo francés y el Mayo argentino, se podría pensar, ¿no? El manifiesto que ustedes ven atrás, que la gente también podía llevarse como un volante, incluía frases como esta: se acabó la contemplación estética porque la estética se disuelve en la vida social, que es una frase tomada de una carta que les mandó Octavio Paz después de la experiencia del anti-happening, ¿sí? Tuvieron un vínculo epistolar con Octavio Paz muy también revelador, ¿no? Se acabó también la obra de arte porque la vida y el planeta mismo empiezan a hacerlo. Por eso se esparce por todas partes una lucha necesaria, sangrienta y hermosa por la creación del mundo nuevo. Y la vanguardia no puede dejar de afirmar la historia, de afirmar la justa, heroica violencia de esta lucha. El futuro del arte se liga no a la creación de obras, sino a la definición de nuevos conceptos de vida. Y el artista se convierte en el propagandista de esos conceptos. El arte no tiene ninguna importancia, es la vida lo que cuenta, es la historia de estos años que vienen, es la creación de la obra colectiva más gigantesca de la historia, la conquista de la tierra, de la libertad por el hombre. Hay muchos conceptos en este manifiesto que me interesa recuperar y que tienen que ver con esa radicalización vertiginosa del 68, que no solo atravesó a Jacobi, sino a todo su grupo, a toda la vanguardia artística argentina de esos años.
Uno es esta idea de nuevos conceptos de vida. El arte ya no produce obras, ya no produce artefactos para ser contemplados, sino que produce nuevos modos de vivir, de habitar, de estar con otros, ¿no? Nuevos conceptos de vida. Parece que él ha sido sumamente coherente con esta formulación del 68 en todas sus indagaciones, en muy diversos lenguajes posteriores a este momento. Parece que ahí hay una clave muy importante para entender lo que hace Jacobi ahí en más, ¿no? Aún en su multiplicidad de lenguajes, de formatos, de experimentos. La otra dimensión fuerte que aparece en este texto tiene que ver con la reivindicación de la revolución como obra de arte, ¿no? Y la violencia insurgente, no solo como legítima, sino como hermosa, digo, creo que lo dice incluso, ¿no? La sangrienta y hermosa lucha por la creación de un mundo nuevo. Hay una suerte de retórica que se instala muy fuerte en el 68, que yo he llamado en algún lado el foquismo en el arte, que tiene que ver con esa exaltación de la gesta guerrillera como la obra cúlmine de la vanguardia artística. Bueno, les decía que no todas las obras del Experiencia 68 fueron de carácter politizado, pero hubo una de esas que parecían más inocuas, que era la señalización de un baño de mujer y otro de hombre, sin artefactos sanitarios, eran simplemente los cubículos de varón y mujer, que propuso Roberto Plate, integrante del grupo pop porteño, y él decía en su proyecto que lo que quería lograr es que el público viera preservada su intimidad dentro de esos espacios. Pensemos que estamos en el 68, plena dictadura de Onganía, una dictadura que tuvo, digamos, una dimensión muy fuertemente represiva hacia las manifestaciones culturales y artísticas de signo modernizador, ¿no? Y lo que ocurrió en esos baños era lo previsible, o sea, empezaron a cubrirse de grafitis a medida que acontecía la exposición, algunos grafitis amorosos, pornográficos y otros de carácter político. Apareció uno que decía Onganía puto y una denuncia judicial que terminó con una clausura policial. Lo insólito fue que la policía no clausuró la exposición, sino que clausuró el baño. Entonces, durante 48 horas la exposición continuó con el baño fajado con una faja de clausura, un alambre impidiendo el ingreso del público al baño y un policía montando guardia en la puerta del baño. O sea, la censura se volvió parte del acontecimiento, de las experiencias, de una manera muy evidente y literal, y lo que generó fue un revuelo muy grande, no solamente de los artistas, sino de toda la comunidad intelectual radicalizada, que sacaron un manifiesto muy encendido denunciando la censura del gobierno de Onganía, y fue un parteaguas. O sea, a partir de ahí la vanguardia, la politizada y la menos politizada, la más lúdica, decidieron abandonar el Ditela, romper amarras con esa institución que hasta ese momento les había dado recursos, visibilidad, espacio, ¿no? La vidriera de la burguesía industrial, como la definió Jacobi en un texto de esos años. Ese espacio fue abandonado y empezaron a indagar otras posibilidades en la calle o vinculados a otras institucionalidades, como por ejemplo la Central Obrera Opositora a la Dictadura de Onganía, la CGT de los argentinos. En junio del 68, la Embajada Francesa lanza su convocatoria anual al Premio BRAC, un premio importante dentro de la trama vanguardista de esos años, y a último minuto añade una cláusula que claramente se leyó como una cláusula de censura a las bases, ¿no? Era una cláusula que decía que los organizadores y el jurado se arrogaban el derecho de modificar las obras y los textos que se presentaran era un premio por invitación, además. Y a los artistas les pareció completamente inadmisible esa situación. Por lo tanto, Margarita Paxa, Jacobi, Carreira y varios de estos díscolos organizaron un boicot al premio BRAC, pero algunos artistas no aceptaron el boicot. Uno de ellos fue Rogelio Polecelo, que ganó el primer premio de esa convocatoria, y entonces los artistas decidieron ir a la entrega de premios para organizar una acción de protesta dentro del Museo Nacional de Bellas Artes. Entonces acá vemos fotos del momento en que los artistas empiezan a gritar, a arrojar volantes, bombas de mal olor, organizan un meeting adentro del Museo Nacional de Bellas Artes en el medio de la entrega de premios, y aquí sí las autoridades clausuran el museo y se los llevan detenidos
a 10 de estos artistas y sus colaboradores. El poeta Michel Vegas, por ejemplo, también estaba con ellos. Estas son algunas notas de prensa dando cuenta de eso que había ocurrido. ¿Y pasan la noche en la comisaría? No, pasan un mes presos en la cárcel. La noche en la comisaría había sido un mes antes. Acá tuvieron causa penal, Margarita Paxson en la cárcel de mujeres y los artistas, digamos, los varones, creo que en Devoto, durante un mes, y fueron defendidos por los abogados de la CGT de los argentinos, ¿no? Ahí se estrecha mucho el vínculo con la CGT, que fue también, digo, para situar un poco, la CGT nace en mayo de ese año, liderada por Raimundo Ongaro, que murió hace una semana, y donde tuvo un protagonismo indiscutible Rodolfo Walsh, fue el que redactó el llamamiento de la CGT, el programa de los 10 puntos de emergencia, y ese llamamiento se caracterizó por abrir la Central Obrera Opositora a distintos grupos de profesionales. Ahí se armó una comisión de psiquiatras, por ejemplo, que eran parte del movimiento anti-desmanicomialización, anti-institucionalización, ¿no? Se armó una comisión de artistas, se armó una comisión de médicos, se armó una comisión de abogados, etcétera, etcétera, ¿no? Hubo varias comisiones de profesionales colaborando con esta central obrera. Bueno, esto, como digo, julio del 68, los artistas simultáneamente están empezando, tanto el movimiento de Vanguardia de Rosario como el de Buenos Aires, están empezando a pergeñar ya una elaboración colectiva fuera de las instituciones. Ellos decidieron que después de la ruptura con el Ditela no había vuelta atrás, no podían volver a producir para ese circuito, para ese público elitista. Hay una frase de Pablo Suárez que condensa muy bien este sentido, ¿no? Él dice, dentro de estas 4 paredes todo lo que hagamos se convierte en arte y el arte es inútil, no tiene ninguna eficacia, hay que salir a la calle. Es un llamado muy explícito a abandonar los espacios artísticos. Dice, podemos gritar viva la revolución en chino adentro del Ditela y eso no tiene ningún efecto, se vuelve inmediatamente arte, ¿sí? Entonces eso es un poco la dinámica que estos artistas empiezan a explorar, en el sentido primero de hacen un par de atisbos de obras callejeras en medio de un contexto férreamente represivo. Una de ellas es muy conocida, a pesar de que fracasó olímpicamente, que fue teñir de rojo las aguas de las fuentes, de 4 fuentes importantes de la ciudad de Buenos Aires. La anilina roja concentrada se hizo en la bañadera de Roberto Jacobi, acá en la casa en Plaza Congreso, donde lo conocido, donde hoy funciona CIA, el Centro de Investigaciones Artísticas. Esa bañadera parece que quedó roja por muchísimo tiempo. Y ahí ese concentrado se llevó en parejas a la madrugada, de varón y mujer, y alguien que oficiaba de campana, de alerta, y mientras simulaban ser novios, vertían la anilina disimuladamente al agua de las fuentes, y habían armado un operativo de prensa para que a las 8 de la mañana todos los periodistas cubrieran que las fuentes de Buenos Aires manaban agua roja, manaban sangre, en homenaje al Che Guevara cuando se cumplía un año de su asesinato. La acción fracasó olímpicamente no por falta de riesgo de los artistas, sino porque ignoraban que el agua no se recicla en las fuentes porteñas, entonces el rojo duró muy pocos segundos y cuando los periodistas llegaron no quedaba nada de eso. Pero me parece da cuenta del nivel de riesgo que estaban dispuestos a asumir y el tipo de organización propia de un grupo foquista, ¿no? Para hacer ese tipo de acciones casi de guerra de guerrillas en la ciudad. ¿Cuándo fue que la efectuaron? 8 de octubre del 68. No, y después hubo un aniversario. Sí, en el 2002, 2003 hubo un homenaje a los homenajeadores y la hicieron en Plaza Congreso. Acá sí. Y como en ese momento estábamos en plena decadencia del Estado Nacional, la fuente no tenía agua, sino que había agua de pozo, agua de lluvia. O sea, había un par de charcos de lluvia y entonces funcionó perfecto la acción. Durante días quedó el charco de sangre roja ahí, muy efectivo. La acción que contabas de Peralta Ramos me parece maravillosa. O sea, me parece una de las acciones más arriesgadas y menos entendidas de ese momento. Él recibió la beca Guggenheim, que era un platal para ese momento, sigue siéndolo,
y decidió gastarse prácticamente todo el dinero en una cena para sus amigos, porque él decía que el arte es vida y para vivir hay que comer. Entonces, una gran cena fastuosa, un banquete para sus amigos era el mejor modo de... Como después le escribió una carta, ¿no? O sea, Sí. podría haber pintado una cena, pero Claro. elegir dar la cena. Claro, un año más tarde la gente del Guggenheim, medio desesperada, le exigió un informe de resultados de la beca y él se dignó a escribir esa carta diciendo que la cena donde se había gastado, no sé, el 70% de la beca había sido su... Ahora está en el Mambas y sigue estando El cartel. para La carta.